Mi esposa me engañó con mi primo, tuvieron un hijo, mi familia lo ocultó durante años y ahora quieren volver a mi vida porque tuve éxito. Por favor, sean pacientes conmigo mientras explico todo esto, porque hay mucho contexto detrás. Soy un hombre de 44 años. Llevo 10 años casado con mi esposa actual, que tiene 41, y llevamos 13 años juntos. Estamos tranquilos con la vida que hemos construido y tenemos un hijo de 8 años. Pero antes de este matrimonio, estuve casado una vez más. Me casé por primera vez a los 22 años. Ese matrimonio terminó en divorcio 3 años después, y aunque han pasado décadas, sigue siendo una de las etapas más confusas de mi vida. Mi exesposa, la llamaré Amy, y yo nos conocíamos desde la secundaria. Éramos, literalmente, novios desde jóvenes. Crecimos juntos, estudiamos, y cuando salimos de la universidad y ambos teníamos carreras decentes, decidimos casarnos. Durante los primeros años todo parecía estar bien, pero después, sin que yo pudiera entender por qué, algo empezó a cambiar. Sentía que Amy ya no estaba interesada en mí en absoluto. Intenté de todo por mantener viva la relación, por recuperar la chispa, por arreglar lo que fuera que se estuviera rompiendo. Nada funcionaba. Unas semanas antes de nuestro tercer aniversario de bodas, me entregó los papeles del divorcio y me dijo que había terminado. Intenté convencerla de que lucháramos por el matrimonio. Mi único objetivo era arreglar las cosas, pero lo único que pudo decirme fue que ya no estaba enamorada de mí. Esa fue toda la explicación que recibí después de tantos años juntos. Estaba furioso, devastado, confundido, pero no había nada que pudiera hacer. No quise alargar el proceso ni obligarla a seguir viviendo conmigo si eso solo la haría más infeliz. Además, no teníamos muchos bienes en común, así que el divorcio fue rápido y relativamente sencillo. Después de eso, no volví a verla nunca más. Una vez finalizado el divorcio, Amy se mudó de ciudad y cortó toda comunicación. Lo extraño vino después. Según algunas personas con las que hablé, incluso mis propios familiares dejaron de hablarme alrededor de esa misma época. En su momento me pareció rarísimo. Yo estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de mi vida. Ellos debieron estar ahí para apoyarme, pero en lugar de eso empezaron a alejarse. Intenté mantener el contacto una vez terminado el divorcio, pero descubrí que me habían bloqueado en todas partes. Incluso fui algunas veces a verlos en persona, pero ni mi hermana ni mis padres me dejaban entrar. Todo eso me golpeó muy fuerte. Ya estaba destrozado emocionalmente, y esa actitud tan extraña solo empeoró todo. Durante un par de años después del divorcio apenas podía funcionar. Dejé mi trabajo y pasé meses encerrado en casa, sin empleo ni rumbo. Si no fuera por mis amigos, no sé qué habría sido de mí. Ellos fueron los que me empujaron a seguir adelante cuando mi propia familia nunca estuvo ahí. Con el tiempo, tomé una decisión importante: abrir mi propio restaurante. Siempre había sido mi sueño, pero lo había pospuesto para ahorrar dinero y porque durante el matrimonio también tenía que pensar en Amy. Ya divorciado, decidí hacerlo solo. Incluso usé el nombre que mis padres me habían recomendado en el pasado. Mis amigos me ayudaron a contactar inversionistas, a asegurar apoyo y a crear un plan de negocio. Abrí el restaurante unos años después del divorcio. Me tomó alrededor de 4 años volver a ponerme de pie. 2 años más tarde conocí a mi esposa actual. Empezamos a hablar después de que ella me dijera que le encantaba mi restaurante en un evento al que asistimos por amigos en común. Después de 3 años de relación, le pedí matrimonio. Quería darle otra oportunidad al amor. Hoy, 10 años después, tenemos un hijo y una vida estable. Y en lo profesional, las cosas también despegaron. Todo comenzó con un restaurante, pero gracias al éxito empezamos a crecer poco a poco. Hoy soy el CEO de mi propia empresa de hospitalidad. Operamos una cadena de hoteles y restaurantes bastante conocidos, y queremos expandirnos aún más, incluso fuera del estado. Nada de esto fue fácil. Ha sido un camino duro. Por eso acepté una entrevista recientemente. Sentí que era una señal de que, por fin, lo había logrado. Lo que jamás imaginé fue que esa entrevista desataría una tormenta en mi vida. Después de verla en televisión, mi familia decidió volver a contactarme. No pensé que la verían. El canal era popular, sí, pero aún así no lo esperaba. Y mucho menos esperaba que aparecieran en mi lugar de trabajo. Mi oficina no es precisamente un lugar secreto, así que encontrarme no debió ser difícil. Aún así, fue completamente inapropiado. Hace 3 días, la recepcionista me dijo que mi familia estaba esperando afuera. Al principio pensé que hablaba de mi esposa y mi hijo, lo cual ya habría sido extraño, porque mi hijo estaba en la escuela y mi esposa trabajando. Luego aclaró que eran mis padres y mi hermana. Me costó procesarlo. Le dije que, por el momento, debían retirarse y que los vería después. Pero insistieron, hicieron una escena, y antes de que seguridad interviniera, decidí bajar yo mismo. Cuando los vi, actuaron como si nada hubiera pasado en más de 20 años. Empezaron a felicitarme de inmediato. Me decían lo orgullosos que estaban, lo inspiradora que era mi historia,
que yo había logrado tanto como para salir en las noticias. Incluso insinuaron que ellos deberían haber sido parte de esa historia como mi familia. Luego empezaron a hablar de mi esposa y de mi hijo. En la entrevista se mostraron algunas fotos familiares, y dijeron que querían conocerlos cuanto antes. Después, de la nada, me reprocharon que yo no hubiera hecho más por mantener el contacto tras el divorcio, y me culparon por no intentarlo lo suficiente. En ese momento entendí que tal vez, por fin, podría saber qué había pasado realmente. Así que en lugar de echarlos, los dejé hablar. Me senté con ellos en el lobby, buscando algún tipo de cierre. Y fue ahí cuando descubrí la verdadera razón por la que mi familia me abandonó. Y por la que Amy decidió divorciarse de mí. Sí, Amy me fue infiel. Mis padres la ayudaron a ocultarlo todo el tiempo, para que yo nunca lo sospechara. Dijeron que tenían sus razones, o al menos razones que ellos consideraban válidas. Amy había tenido una relación con mi primo, el hijo del hermano mayor de mi padre. En ese momento, todo empezó a encajar. Por fin entendí por qué la apoyaron, por qué me excluyeron y por qué no recibí una sola invitación a reuniones familiares durante casi 20 años. Y también entendí por qué me habían rechazado sin que yo hubiera tenido culpa alguna. Nunca me cayó bien mi primo, llamémoslo Carl. Siempre fue un niño malcriado, grosero y con derecho a todo. Lamentablemente, su padre y el resto de la familia siempre creyeron que debía tener pase libre para todo porque su madre murió cuando él tenía apenas 6 meses de nacido. Nadie le enseñó a comportarse correctamente en toda su vida, y siempre se salió con la suya. El hecho de que mi tío, el padre de Carl, fuera el supervisor de mi papá y además el fundador del negocio familiar antes de que mi padre se uniera, tampoco ayudaba. Cuando Carl decidió que quería estar con Amy después de que ella y yo ya estábamos casados, y ella aceptó, mi familia sintió que estaba obligada a apoyarlos. No podían arriesgarse a enfadar a mi tío. Pero, aparentemente, si les resultó fácil arriesgar su relación conmigo. Eso fue exactamente lo que hicieron. También me dijeron que, durante el divorcio, mi tío dejó muy claro que no quería que ningún miembro de la familia, incluidos mis padres y mi hermana, se comunicara conmigo de ninguna forma. Después, cuando Amy dijo que estaba esperando un hijo mío, ellos intentaron objetar, pero se les dijo que, si querían tener algún tipo de contacto con su nieta, tendrían que cortarme por completo. Además, cuando Amy solicitó el divorcio, nunca se me informó que estaba embarazada. No había forma de que yo lo sospechara, en ese momento no mostraba signos visibles y ya se había mudado mucho antes de que el divorcio se finalizara. No vivía conmigo, así que incluso antes de que mi hija naciera, yo no tenía idea de que me había convertido en padre. Al parecer, mi hija, que ahora tiene casi 20 años, cree que Carl es su padre biológico. Nunca me ha conocido. Cuando mis padres me contaron todo esto, sentí como si me estuvieran narrando la vida de otra persona. Apenas podía procesarlo. Para aceptar que esa era mi realidad, literalmente tuve que pellizcarme. Ellos creyeron que, al asegurar estabilidad económica y mantener una relación con su nieta, habían hecho lo correcto al cortarme. Desde mi punto de vista, simplemente fueron cobardes. Podrían haberme dicho la verdad y dejar que yo lidiara con ella. En lugar de eso, decidieron tenerle miedo al hermano de mi padre, como si él pudiera hacer algo más que echar a mi papá del negocio familiar. Mi padre incluso podría haber tomado acciones legales en represalia. Hasta el día de hoy, no logro entender por qué no me informaron del embarazo de Amy o del hecho de que tengo una hija. Guardaron ese secreto durante 20 años, hasta que se dieron cuenta de que me estaba yendo bien en la vida. De repente, sintieron pena por todo y quisieron reconciliarse conmigo. Lamentablemente para ellos, pude ver a través de su hipocresía. Les dije que necesitaba que se fueran una vez terminaran de contarme todo, porque no tenía la capacidad emocional de perdonarlos en ese momento. Estábamos sentados en el lobby de mi lugar de trabajo y no quería armar una escena, así que intenté ser educado. Ellos no hicieron lo mismo. En cuanto les pedí que se fueran, empezaron a quejarse de que debía considerar su punto de vista y lo difícil que la situación había sido para ellos también. Les dije que estaba seguro de que solo habían vuelto ahora porque querían una parte de mi éxito. Lo negaron rotundamente. Mi hermana incluso llegó a decir que ellos eran la razón de mi éxito, porque habían sugerido el nombre de mi restaurante cuando aún era solo un sueño. Considerando que no me ayudaron en absolutamente nada durante todos estos años y que construí todo con la ayuda de mis amigos, no de ellos, me pareció increíblemente descarado que dijera algo así. Me reí. La idea era ridícula. Les advertí que, si no se iban de inmediato, haría que seguridad los sacara del edificio. Persistieron, diciendo que no se irían hasta que resolviéramos nuestras diferencias. Yo no estaba interesado en seguir hablando. Cumplí mi palabra y pedí que seguridad los expulsara. Mientras se los llevaban, estaban claramente molestos e intentaban convencerme de que no habían tenido otra opción. Yo no lo creo. Si tenían opciones, solo eligieron mal. Han sobrevivido 20 años sin verme a mí ni a mi familia, así que no tengo dudas de que podrán hacerlo de nuevo. Actualización 1. Ha pasado una semana y 3 días desde mi publicación inicial. Mi esposa y yo decidimos seguir ignorando a mis familiares. Afortunadamente, no han vuelto a aparecer en mi lugar de trabajo en los últimos días. Probablemente se cansaron o le tienen miedo a seguridad. Sea como sea,
Me alegra. Fue mucho más fácil dejar de pensar en ellos cuando dejaron de presentarse. Creo que me sentía culpable solo porque estaban físicamente ahí. Ahora ya no. No importa cuántas veces se disculpen, nada va a cambiar. Ninguna disculpa compensa el hecho de que me fallaron como familia. Ni siquiera me molesto en bloquearlos, aunque sigan escribiendo desde cuentas y correos distintos. ¿Para qué? Seguiré ignorándolos. Veremos cuánto aguantan. Ahora pasemos al otro problema, mi hija. Ni mi esposa ni yo sabemos cómo manejar esto. Mis padres me dijeron en qué universidad estudia, así que tenemos su nombre. Aún no he hecho nada, pero mi asistente pudo encontrar sus redes sociales. No sé si es apropiado que la contacte, ni cómo decirle que soy su padre biológico. No puedo simplemente aparecer en la casa de Amy ni exigir nada. Mi hija ya es adulta. Además, después de todo lo que supe, preferiría que Amy no esté involucrada en esto. No siento ningún respeto ni por ella ni por mi familia. Todos fueron cobardes. Pero no puedo decir lo mismo de mi hija. Sigue siendo mi hija, sin importar quién la haya criado. Agradezco mucho a todos los que comentaron en mi primer post. Su consejo ha sido de gran ayuda y espero que puedan orientarme nuevamente. Actualización 2. Después de leer los comentarios de la última actualización, mi esposa y yo decidimos seguir adelante. Esperar el momento perfecto para contactar a mi hija no tenía sentido. Había que arrancar la curita de una vez. No creímos apropiado viajar hasta donde ella vive, está en otro estado, así que decidimos escribirle primero. Le enviamos un mensaje por Instagram con la explicación más respetuosa y cuidadosa posible. Ahora solo estamos esperando una respuesta. Sé que será difícil para ella, tanto como lo es para mí. La comprensión y el apoyo de mi esposa en todo esto es algo que aún me cuesta creer. Sé que esta situación despierta emociones muy complejas para todos nosotros. Realmente espero poder construir una relación con mi hija. Mis padres no han vuelto a aparecer en mi trabajo. Ayer enviaron un correo muy largo expresando su arrepentimiento sincero y su deseo de arreglar las cosas. Dijeron que solo pedían una oportunidad más y que esperarían a que yo los contactara antes de volver a hacerlo. Para ser honesto, sentí un poco de alivio al ver que por fin entendieron que no quiero hablar con ellos ahora mismo. Lo último que necesito es más drama. Si algún día quiero hablar con ellos, lo haré por mi cuenta. Pero sinceramente, no parece probable que eso ocurra pronto. Todo esto solo empeoró desde que supe la verdadera razón por la que no me hablaron durante 20 años. No creo que la sensación de traición y el dolor desaparezcan pronto. Sin embargo, hubo al menos un aspecto positivo en todo esto. Pude aprender más sobre mi hija, y espero que ella decida darle una oportunidad a nuestra relación. Todavía no le he dicho nada a mi hijo sobre ella. No quiero crearle expectativas irreales, pero si todo sale bien, podría llegar a verla como una hermana, y yo podría conocer por fin a la hija que nunca supe que tenía. Ahora mismo estoy sintiendo muchas emociones diferentes, y estoy haciendo un gran esfuerzo por mantenerlas bajo control. Actualización 3. Me puse en contacto con mi hija por redes sociales hace aproximadamente 2 semanas. Le escribí contándole quién soy y explicándole toda nuestra historia. Después de 2 semanas de espera, hoy finalmente me respondió. Solo me dijo que había hablado conmigo con su madre y que había descubierto que yo soy su padre biológico. Obviamente, quedó en shock. Nunca tuvo idea de que no era hija de Carl. Durante 20 años creyó que él era su verdadero padre. También me dijo que quería verme a mí y a mi familia, después de conocer la verdadera historia de cómo su madre y yo terminamos así. Ella no tiene el dinero para viajar en este momento y además no está hablando con su familia, así que nosotros vamos a tomar un avión para verla este fin de semana. No entró en muchos detalles, pero me contó que Amy primero intentó negar todo cuando ella la confrontó. Al final, no tuvo más opción que decir la verdad. No quiero hablar con Amy, y sinceramente espero que no intente contactarme. Hasta ahora no he sabido nada de ella. Cuando mi familia se enteró de que había contactado a mi hija, rompieron inmediatamente su palabra y comenzaron a intentar hablar conmigo otra vez. Mi tío estaba claramente molesto de que yo hubiera descubierto la verdad, lo cual tiene sentido. Trabajaron durante 20 años para asegurarse de que nunca me enterara, solo para no alterar sus propias vidas. Me enteré de que mi tío está culpando a mis padres. Mi papá sigue teniendo miedo de su hermano mayor, a pesar de que ya no trabaja para él y ahora tiene su propia empresa. Me ha estado rogando que diga que ni Carl ni mi tío estuvieron involucrados en mi descubrimiento. No logro entender para qué. Ellos son los únicos que pudieron haber mantenido un secreto así durante tanto tiempo, y aunque yo dijera algo distinto, dudo que alguien lo creyera. La mayoría de mi familia nunca fue cercana a mí y no se molestaron en hablarme durante 20 años. Resulta irónico lo desesperados que están ahora por mantener su relación con mi tío. Pero, siendo honesto, no me importa en absoluto. Perdí 20 años de relación con mi hija por culpa de ellos. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Actualización 4. Hoy finalmente pude conocer a mi hija junto a mi familia. Al principio fue incómodo, luego muy emotivo, pero en general fue simplemente hermoso. A pesar de haber crecido con 2 de las peores personas que he conocido, ella parece ser una persona decente y cariñosa. Es una joven muy madura e inteligente, ya sea por su naturaleza o porque, a pesar de todo,
la criaron bien. Durante nuestra larga conversación hablamos sobre la situación con Amy y Carl. Me dijo que no le importa que ellos no aprueben que nos haya conocido. Ahora que sabe la verdad, ya no le importa lo que piensen. No planea sacar completamente a Amy y Carl de su vida, ya que no tienen otros hijos aparte de ella, pero sí piensa tomar distancia por un tiempo mientras procesa todo lo que está pasando. También me dijo que necesita tiempo para empezar a construir una relación conmigo, lo cual entiendo completamente. Está atravesando un momento mental muy extraño. Se llevó bien con mi esposa y con su medio hermano, y en general pasamos un día excelente. Durante la cena, descubrimos algo más. Mis padres, sus abuelos, habían mantenido contacto con ella todo este tiempo. Como siempre creyó que ellos eran parte de la familia de su padre y no sus abuelos biológicos, siempre le pareció extraño lo sentimentales que eran con ella. Ahora entiende por qué, y ahora que sabemos toda la verdad, tanto ella como yo los vemos de manera diferente. Yo soy mucho mayor que ella, así que puedo entender parte de lo que siente, pero no del todo. Ser engañada por las personas que creyó más cercanas durante toda su vida, a sus 20 años, debe ser devastador. Nos llevará tiempo. Ambos tendremos que trabajar en esto, y con suerte las cosas mejorarán. Vamos a intentar que esta nueva etapa sea lo mejor posible. El simple hecho de que el encuentro haya salido bien y de que tanto mi familia como yo estemos en paz con lo ocurrido me hace muy feliz. No importa lo que hayan hecho Carl, Amy o el resto de mi familia. Lo importante es que por fin tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien después de tantos años, y pienso aprovecharla.